Buenas tardes, o buenos días mejor. Perdonadme la voz que la tengo un poco tomada y, y estoy un poco afectadillo y entre eso y el madrugón de la vez esta mañana estoy regular, pero bueno, intentaremos tener una charla completa. Aquí vamos a ver un poco los sistemas de evacuación de humos en edificios singulares y un poquito en general y prestando atención, como he dicho, en este tipo de edificación. Desgraciadamente no puedo asistir a la charla de Miguel, que creo que ha sido de sistemas prestacionales en edificios, que al final, en la mayoría de los casos, como veremos ahora en la charla, tenemos que recurrir a ellos porque aplicar la norma en este tipo de edificaciones es bastante complejo, o bien como pasa en edificios de gran dimensión como son los aeropuertos, o bien en edificios que sean de tipo paradores o edificios singulares por su antigüedad y tal, es complicado poder hacer determinadas instalaciones de sistemas porque es complicado integrarlos y cumplir la norma que marca. Por eso digo que en general al final se termina tendiendo a hacer cálculos basados en sistemas basados en FDS, en prestaciones, que es lo que son prestacionales. Pero bueno, yendo un poco en temas de sistemas de control y evacuación de humos, que son, pues seguramente la mayoría ya estaréis habituados a ellos, pero bueno, son sistemas diseñados para intentar sacar lo que es el humo que se produce en un incendio y así evitar que las vías de evacuación se inunden de ese humo, que al final la gente en un incendio realmente en la mayoría de los casos no muere porque se quemen, si mueren es porque se asfixian. Entonces, este tipo de sistemas, ya sean sistemas naturales o de extracción forzada, realmente se utilizan para eso. Y como he dicho, buscan salvar vidas en general, proteger las propiedades o enseres del edificio, o por último facilitar las labores de extinción de los bomberos. Y se hace pues manteniendo una capa de humo por encima de las vías de evacuación o en su caso de los materiales a una determinada altura, y también manteniendo unas temperaturas que sean sostenibles para que también esas personas puedan evacuar de forma segura o el contenido o continente del edificio pues no sufra daños. Los principios básicos, pues el humo sube por temperatura, tiene mucha energía, sube, choca contra el techo y al final busca una salida. Esta salida va a ser o bien los exutorios de aireación naturales, o también pueden ser sistemas, como he dicho, de extracción forzada. Si no conseguimos ubicar estos tipos, pues al final el humo sube, pero al paso del tiempo pues terminará cayendo porque se va enfriando. Para evitar este enfriamiento también lo que hacemos es compartimentar en depósitos de humo, que la norma te marca unas dimensiones determinadas para no excederlas, para que el humo cuando asciende y se estratifica en el techo, pues no se mueva por ese sector, por ese depósito, mucha longitud y por tanto se enfríe y caiga. Como decía antes, tenemos en el mercado dos sistemas, que son los de extracción natural mediante sutorios de distintos tipos y modelos, o los sistemas de extracción forzada, que pueden ser directamente mediante grupos de motores que extraen o mediante conductos. A nivel de equipos de extracción natural, ¿vale? Vamos a tener, como he dicho, distintos modelos de compuerta,
lamas, de ventana, que veremos ahora después, en los que estos equipos tienen que tener un coeficiente de descarga que se haya buscado, o sea, que se haya aprobado en un laboratorio, que es el laboratorio el que te da ese coeficiente, y que después está dentro del certificado según la AN 12101. ¿Vale? Como veis aquí, pues tenemos los tipos de lamas, que son este tipo, los de compuerta, en este caso doble o simple, los de ventana, que cuando hablamos de edificios singulares, pues los de tipo ventana o tipo lama en vertical de fachada son los que se suelen poner más por un tema estético. El poner un escritorio de compuerta, a no ser que sea compuerta de vidrio o de cristal, en un lucernario, es más complejo porque al final ese tipo de integraciones no es sencilla. Y al final lo que los ingenieros nos encontramos en los proyectos es la lucha con los arquitectos, que el arquitecto busca unas condiciones más, por decirlo así, que todo quede bonito y que quede como él lo ha diseñado, y el problema que tenemos los ingenieros, que os pasará a muchos, que tenemos que luchar contra eso, porque después ni los espacios pueden ser tan diáfanos como quieren, ni los lucernarios pueden ser de la forma que quieran, ni en general pueden ser como lo han visto en su cabeza. Si a eso le sumamos que a nivel de instalaciones estas van a tener un impacto, y en un edificio singular mucho más, porque no podemos ponerlas o digamos falsearlas dentro de lo que es el falso techo de un edificio, porque en un edificio singular pues puede ser que no tengamos esa posibilidad de poder ocultarlo en un falso techo. Por lo tanto, son sistemas que son complicados de integrar en un proyecto. Por curiosidad, y no me voy a detener mucho, pues los elementos de un exutorio que podemos ver, pues a nivel techo, que sería un techo normal a 2 aguas, pues estaría colocado normalmente en cumbrera, siempre así para que los remates perimetrales, que es lo complicado de hacer en estos sistemas, pues sean los mínimos posibles. Se abría un hueco y se situaría en cubierta y se remataría y se fijaría la cubierta con una buena impermeabilización. Los tipos de accionamiento de los sistemas de tracción natural pues pueden ser neumáticos eléctricos. Aquí, a nivel del tipo de edificio que hagamos, pues normalmente casi que es mejor el eléctrico que el neumático, porque al final el poner un compresor en un edificio singular, depende del tipo que sea, pues al final por temas de ruidos y tal es más complejo. Pero bueno, es un poco ver el proyecto y enfocarlo de la manera correcta. Otro problema en caso de sistemas eléctricos que nos podemos encontrar, y sobre todo cuando ponemos sistemas de evacuación de humos forzados, es que necesitamos de una fuente de alimentación secundaria, y en un edificio de este tipo que ya está todo construido, todo hecho, meter un grupo electrógeno o algo parecido pues no es sencillo. Como os habrán contado en las anteriores exposiciones, muchas veces los problemas grandes que nos encontramos en este tipo de edificios es que ya está todo hecho y no hay sitio donde ubicar, como antes, un grupo de presión o otros equipos que al final son necesarios por norma. Y a nivel forzada, pues igual, tenemos la opción de meter ventiladores directos o meter una red de conductos. Al final, en muchos de estos casos, son sistemas que se suelen utilizar bastante, porque hacerlo por evacuación natural es complicado muchas veces, conducir el humo hasta donde tú quieras conducirlo para que después tenga una salida al exterior y sin que la norma te marque muchas restricciones que las tiene. Pero por otro lado, si no tenemos falsos techos donde poder ocultar este tipo de sistemas, pues también sigue siendo
sigue siendo complejo. Para poder hacer en los sistemas de evacuación de humos, como decíamos antes, y que los humos no se enfríen y podamos evacuarlos de forma correcta, tenemos que utilizar cortinas de humo o elementos que al final compartimenten lo que es el depósito de humo en unas determinadas dimensiones, que no sean mayor de unas determinadas dimensiones, para eso mismo, para que el humo no se enfríe en su trayecto hasta donde lo tenemos que canalizar, para que después pueda salir bien por los exutorios o bien por una rejilla de extracción forzada o por donde sea. Este tipo de cortinas, ¿vale?, que utilizamos son de fibra de vidrio. Las hay o se montan fijas o automáticas, pero en este tipo de edificios, como comprenderéis, montar una cortina, como podéis ver en la imagen esta, que es una nave industrial, un trozo de tela gris metalizada fija, es inviable de todas. Por tanto, lo que se suele hacer, como pasa en la imagen que tenéis aquí abajo a la derecha, que sería un atrio de un hotel, perdón, es montar un sistema de cortina automática. Aquí es fácil ocultarlo porque tenemos falsos techos. Como decía antes, en un edificio antiguo pues puede ser más complejo, pero también se puede hacer, para que en caso de incendio estas cortinas bajan y hagan de compartimentación, canalización o, como ahora veremos, otra forma de utilización de este tipo de elementos. Las cortinas automáticas, por comentar, que sí que son habituales a la hora de utilizarlas, pues están formadas por una caja, un cajón. Al final es como, hablando un poco así coloquialmente, como una persiana de una casa. Al final es un cajón con un tambor. En el tambor se enrolla esa cortina y un contrapeso. Y en caso de incendio, pues bajará una determinada altura en función de las necesidades del sistema. O bien una altura para hacer 2 depósitos de humo, 3 o los que hagan falta, o en otros casos podría incluso bajar hasta el suelo cuando lo que queremos hacer es proteger que el humo entre dentro de una determinada zona, de un pasillo de evacuación o otro tipo de zona. Por tanto, tendremos, como he dicho, barreras de compartimentación, que son las que utilizamos para hacer los depósitos de humo y mantener ese humo en una determinada zona para que salga por ahí y que los otros depósitos hagan de entrada de aire limpio, o barreras de canalización, que sí que son más habituales en este tipo de edificios. Por ejemplo, en la zona de atrios, donde desde una determinada zona pues tenemos que conducir ese humo hacia lo que es el atrio para que derrame, suba o ascienda hasta donde tengamos el lucernario o la posible salida de humos. Y otra opción serían las barreras de delimitación, que son también las que se utilizan en este tipo de zonas de atrios, para que si tenemos un incendio en planta baja, en las plantas superiores, cuando ese humo asciende, forma un penacho que es como un cono invertido, y para evitar que ese humo pueda entrar en lo que es la planta superior, en esos pasillos por donde la gente va a evacuar, tienen que bajar para que el humo solo pueda ascender y no pueda entrar en esas vías de evacuación. Y esto sería un esquema de una instalación check tipo natural, ¿vale? Donde tendríamos pues exutorios, el tipo de control, que en este caso sería neumático, o este que sería eléctrico, y algún tipo de control general que controle tanto el tema de evacuación de humos con exutorios como la activación de las cortinas. A nivel normativa, pues tendremos, por un lado, los establecimientos industriales que
que ahora la pondré, pero la pasaremos rápido porque al final el día de hoy nos ocupa en edificios singulares, con lo cual va más enfocado al tema de código técnico. Y como en el código técnico nos establece, tenemos 3 opciones en las cuales hay que montar un sistema de evacuación de humo, que serían las zonas de aparcamiento que no tengan consideración de aparcamiento abierto. Y en este tipo de instalaciones, seguramente en el 90% de los casos, los sistemas que se suelen utilizar son de evacuación de humo forzada. Santos Bendicho puede comentar mucho más que yo en ese sentido, ya sean de extracción directa, utilizando JetFan, o hay diferentes tipos de formas de hacerla, porque lógicamente en la zona de aparcamiento no vamos a tener ninguna salida al exterior para poder hacerlo de manera natural. En segundo lugar, los establecimientos de uso comercial o pública concurrencia con ocupación superior a 1000 personas, que podemos encontrarnos, por ejemplo, locales dentro de centros comerciales que tengan esa ocupación, pues tendríamos que montar un sistema de evacuación de humo propio, independiente al del propio centro comercial, o en edificios, que aquí es donde están muchas veces los problemas de pública concurrencia, pero que sean un poco especiales, que por ocupación sea de 1000 personas y en muchos casos la sectorización pues no es posible por el tipo de edificio que es, y ahí es donde se complica mucho poder hacer una evacuación de humos natural o forzada, porque no eres capaz de cumplir la norma a rajatabla a nivel de cálculo, a nivel de sectorización, de distancias de tamaño de los depósitos de humo, y es complicado hacerlo. Y por último, en atrios, cuando el conjunto de zonas que los constituyen o por el mismo van a evacuar más de 500 personas. En estos casos, los sistemas de evacuación de humo naturales, por ejemplo, sí que son relativamente sencillos de aplicar, salvo que tengamos problemas a la hora de poder integrar las instalaciones en ese tipo de edificación y que no resulten incómodas para la vista ante un decorador, un arquitecto, etcétera. Y sobre todo cuando tenemos grandes dimensiones de estos edificios, por lo que decía antes, porque es complicado guiar el humo en este tipo de edificios para hacerlo. Como decía antes, a nivel de Red CA, porque os sirva de un poco de apoyo cuando queráis verlo, para ver cuándo hay que aplicar la norma 1 y no, es simplemente ir al anexo 2, al punto 7, y en él especifica claramente cuáles son las necesidades y cuándo hay que montar o no un sistema de evacuaciones y hacerlo según norma, por lo cual no me voy a extender demasiado. Y a nivel norma UNE, que es la que aplicamos del 2017 para este tipo de cálculos, pues tendremos en general para este tipo de edificios 2 opciones. Uno, cuando lo calculamos un penacho directo, o sea, un incendio que se produzca en un espacio y el humo va a ascender directamente hasta donde lo queremos evacuar, que son los cálculos más sencillos, y ahora veremos un poco una guía rapidísima. Y en segundo lugar, que en la mayoría de los casos cuando tenemos atrios, que es el cálculo que tenemos que hacer cuando se produce el fuego en un espacio adyacente. O sea, tenemos un edificio, un atrio, una planta baja y 3 superiores, y tenemos que hacer un cálculo en el cual hay un incendio en una habitación, esa planta baja, se va a producir el incendio, el humo va a salir por la puerta, por la ventana, por donde sea de esa habitación, va a recorrer lo que es el techo de la galería hasta que derrame en el atrio y el humo suba hasta lo que es el techo, el forjado, donde esté el sistema de evacuación de humo.
este tipo de cálculos es bastante complejo y sobre todo cumplir ciertos criterios normativos, por ejemplo, cuando no tenemos rociadores, porque al final tienes que aplicar una serie de criterios o hipótesis de diseño que en muchos casos, como digo, cuando hay rociadores, hay cosas que por mucho que quieras no vas a cumplir la norma de ninguna manera. Entonces tienes que aplicar estos criterios, asumir ese tipo de problemas, por ejemplo, que la temperatura pues se exceda de lo que la propia norma indica, pero ya os digo, no hay forma de evitarlo, y plantear ese sistema. Alternativa, pues lo que decía antes, porque por eso hablaba al principio que en muchos casos este tipo de edificios al final requieren de un sistema prestacional para minimizar, primero, instalaciones y segundo, para que podamos justificar que realmente a nivel humo, sobre todo, no hay problema para el tema de evacuación, que es lo principal en estos casos. Lo que en un momento dado le pasa al edificio luego, entre comillas, es secundario, pero sí que hay que verificar que la gente dentro del edificio pueda hacer una evacuación segura en tiempo. Por hacer un resumen muy rápido de lo que sería el diseño prescriptivo a nivel penacho secundario, penacho directo, perdón, porque al final el penacho secundario sería calcular realmente lo que pasa en esa habitación y después calcular lo que pasa en el humo, en la columna de humo que asciende cuando derrama. En el caso de una instalación de penacho directo, pues es verdad que lo primero que teníamos que tener una toma de datos importante, que es la guerra de todos los días, de que nos den planos en AutoCAD y no planos en PDF, que pesen un montón y no lo puedas abrir y cada vez que cambies de página se tenga que restaurar durante un minuto. Verificar qué tipo de instalaciones de protección de incendios tenemos, que la norma en ese sentido avanzó y ahora mismo las categorías de incendios, de hipótesis de incendio que se definen van mucho con el tipo de protección que tengamos, que es lógico, y la influencia de los rociadores que tengamos y en este caso pongo aquí almacenamiento si fuese tipo industrial. De partida pues habría que ver qué depósitos de humo tenemos, que a nivel industrial, por ejemplo, la norma nos habla de que tamaño máximo es 2.000 metros y 60 metros lineales de longitud los depósitos. En cambio, por ejemplo, cuando hablamos de atrios o bajo altillos, etcétera, que es lo que nos podemos encontrar más a menudo en este tipo de edificios singulares, nos lo restringe a 1.000 metros. Tanto el depósito generado en la planta baja donde se pueda generar incendio, como también el depósito donde derrame el humo. Con lo cual también hace que nos complique un poco porque al final, al ser depósitos muy pequeños, tenemos que hacer o poner esas cortinas que hablamos antes de canalización para delimitar el tamaño de estas zonas y que el humo, desde cualquier punto que no haya más de 60 metros, pues no recorra o no la superficie donde se pueda almacenar hasta que derrame no sea de más de 1.000 metros. Pues hay que calcular después unas alturas en función de la altura del edificio, marcar una capa libre de humos. En el caso industrial sería seguramente el tema de alturas de almacenamiento. En el caso de edificios, al final es marcar una altura en las cuales haya una evacuación segura de la gente. Con lo cual, las características del tipo de incendio y las necesidades también disminuyen normalmente, pero hay que buscar cómo hacer que tener esa altura. Por ejemplo, en un hotel, como decía antes, con un atrio,
tenemos que poner ese tipo de cortinas en todas las plantas para que nos permita que la altura libre de humo la pongamos más bajita y de esa manera la necesidad de evacuación de humo sea menor, porque después nos va a costar mucho encontrar zonas donde poder poner equipos. Hay que después, a nivel de hipótesis, buscar un área de perímetro de fuego, que esto nos lo comenta la norma en unas tablas, son la tabla 1.1 a la tabla 1.4, pero realmente en este tipo de edificios la tabla 1.1 es la que seguramente vamos a tener que usar más. Lógicamente, como pasa en todas las normas, no nos dicen todos los casos posibles. Al final hay que asemejar un poco nuestro edificio a una de estas hipótesis y justificarla de la manera que mejor podamos, porque lógicamente la norma no plantea todas las opciones que hoy en día nos podemos encontrar. Con todos estos datos ya calcularíamos una potencia calorífica por unidad de superficie, el flujo másico, que es al final la cantidad de humo que se genera en ese incendio, la potencia convectiva, pero que al final todo esto son fórmulas que la norma propone para hacer ese tipo de cálculos. Unas temperaturas que realmente no son temperaturas absolutas, son incrementos de temperatura, que en función de si hay rociadores o no, pues estas temperaturas las vamos a contener, porque, como dice la norma, cuando hay rociadores, asumimos que la temperatura de esa capa de humos va a ser la temperatura de los rociadores. Por eso decía antes que cuando no tenemos en los edificios singulares rociadores, pues hay un problema, porque esa temperatura es complicado a veces controlarla y que no exceda de, por ejemplo, de 550 grados como la norma indica. Y a partir de ahí una relación entrada-salida, que es la relación que tenemos que tener, que siempre en sistemas de evacuación de humo natural mínimo tiene que ser 1:1, o sea, tenemos que tener la misma cantidad de salida de humo, de superficie de salida de humo, que de entrada de aire. Y en cambio en forzada es un poco distinto. En forzada normalmente se trabaja, si no me equivoco, un 15% aproximadamente por debajo de la... O sea, la salida de la extracción de aire va un 15% por encima de la entrada. Y a nivel de integración de rociadores y tal, que esto va más enfocado al tema de industrial, pero sería una opción, pues ver cómo hay que actuar sobre estos sistemas a nivel de activación en cuanto al tema de que haya o no rociadores, pero en edificios singulares realmente, como lo que buscamos es que la gente evacue, pues en cuanto que salte la detección tendríamos que activar el sistema para que el humo empiece a salir cuanto antes y protejamos estas vías de evacuación. Pues hasta aquí he corrido lo que he podido, pero el tema es un poco extenso y es complicado.